¿Qué tal, apreciables estudiantes? Vamos a seguir con nuestras pequeñas videocápsulas sobre historia de México. Hoy vamos a iniciar, o bueno, ver las bases de lo que es un periodo al que se le ha dado el nombre de un exponente político muy preciso, el Porfiriato. Ya veremos que este nombre del Porfiriato en términos políticos puede ser adecuado, pero cuando nos vamos hacia el ámbito económico, hacia el social o el cultural, bueno, ahí habría algunas tantas diferencias, ya lo veremos, pero esencialmente lo que nos importaría hoy al tratar el Porfiriato desde sus bases políticas es entender la construcción de un cierto sistema, un sistema muy específico que por más o menos 3 décadas logró establecer una cierta estabilidad. Como vimos en el tema previo, bueno, el siglo XIX no fue precisamente el periodo más estable para México, pero cuando se estableció este sistema político encabezado por Porfirio Díaz, sí que podemos encontrar ya un momento de relativa estabilidad. Bueno, es importante, si vamos a hablar del Porfiriato, entender quién fue Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz era, hasta donde lo vamos a conocer en esta historia, un militar, un general liberal, oriundo de la región de Oaxaca. Sin embargo, bueno, Díaz surge de una tradición liberal muy importante. Él se formó en uno de los tecnológicos de Oaxaca, el mismo en el que se formó Benito Juárez años antes. Y de hecho, Porfirio Díaz inicialmente se estaba formando en Derecho, él iba a ser jurista, pero bueno, por distintas situaciones muy específicas que atacaron a Oaxaca en esos años, bueno, Porfirio Díaz se ve involucrado en la carrera militar y eso eventualmente lo llevó a ser subprefecto en Oaxaca, después jefe político en Oaxaca, eh, que son cargos políticos, pero un tanto discretos, llamémosle de esta forma. No obstante, esa experiencia, esa primera experiencia en gobierno regional le permitió entender cómo funcionaban estos gobiernos regionales en una zona tan importante como lo fue Oaxaca en este momento de la historia de México. Y bueno, posteriormente, después de esas primeras experiencias como subprefecto y después como jefe político, entró de lleno a la resistencia durante la intervención francesa, y es donde realmente se hizo de fama y posteriormente se convirtió en uno de esos símbolos, grandes símbolos del siglo XIX. Era un exponente destacado del liberalismo, pero además un héroe de guerra. Entonces, estas dos facetas de Díaz, el liberal y el héroe de guerra, lo acompañaron durante toda su vida y fueron fundamentales para que pudiera establecer las bases de su sistema político. Recordemos, brevemente, recordemos que una vez terminada la intervención francesa, se le dio fin a este intento de segundo imperio mexicano, se erige esta figura de los liberales triunfantes y encontramos este llamado periodo de la República Restaurada, ¿no? 1867-1876. Durante este primer periodo se consolida este proyecto político de los liberales en lo político, los liberales en lo económico, se sustentan, o bueno, se sostienen en la Constitución de 1857, y a partir de ese momento empieza un proceso de consolidación, empezar a dar amnisticios a quienes sí eran adeptos al amnisticio, empezar a forjar alianzas con otros grupos liberales y consolidar el poder de la facción ganadora, que recordemos estaba encabezada por Benito Juárez y su más cercano colaborador, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, en este proceso, en esta república restaurada, se dan distintos intentos por centralizar el poder, una mayor importancia de la centralización del poder, más poder al Ejecutivo, desde la capital empezar a subordinar a ciertos estados que estaban aprovechándose mucho de la idea de federación, un primer proyecto de establecer un Senado de la República para darle un mayor contrapeso al legislativo, la idea de reelecciones, estabilizar este control, darle fuerza a este proyecto mediante las reelecciones constantes, y después de una reelección de Benito Juárez, se da un primer pronunciamiento de Porfirio Díaz en 1871. Al final esta cuestión no prospera porque, bueno, muere Benito Juárez de manera abrupta, se da una serie de pactos y Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, queda como presidente de la nación. Y Lerdo mantiene esta lógica de centralizar, mayor poder al centro, etcétera, etcétera, etcétera. 4 años después, cuando ya son las nuevas elecciones, Lerdo de Tejada intenta reelegirse, y en ese intento de reelección es que Porfirio Díaz se subleva.
recupera esta lógica que ya habíamos visto antes, un jefe regional con muchos adeptos, se levanta en armas, solo que ahora se levanta en armas defendiendo la Constitución, defendiendo los preceptos de la Constitución de 1857, y la idea es, a ver, no más reelecciones. Estos se están religiendo como locos. Yo, Porfirio Díaz, me estoy levantando en armas para respetar la Constitución y decretar no más reelecciones, porque lo que necesita este país es una alternancia democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Este levantamiento de 1876 fue muy bien recibido, tuvo muchos adeptos en el campo de batalla. Esto permitió que se convocaran a nuevas elecciones y bueno, al final en las elecciones Porfirio Díaz fue el que ganó como el nuevo presidente. Una vez electo como presidente, y lo que diferenció a este movimiento de otras sublevaciones que ya habíamos visto para la primera parte del siglo XIX, es que Porfirio Díaz tenía que gobernar. Y lo más importante fue empezar a hacer alianzas. Ya en el poder se establecieron varias alianzas. Primero, yo me hago aliado de los que conozco, sus viejos compañeros de armas que había conocido desde las guerrillas durante la intervención francesa y con quienes combatió al Segundo Imperio. Después establece relaciones clave con ciertos caciques regionales, conocía cómo era esta dinámica del gobierno regional, entonces rápidamente se dio cuenta de que tenía que establecer alianzas con ellos, sobre todo tratando de hacerles ver que él no iba por la centralización liberal que se había establecido con Benito Juárez y con Lerdo. Él les estableció una relación más de autonomía, y otro de los pilares fundamentales en esta primera etapa del gobierno de Porfirio Díaz fue la alianza con comunidades campesinas. Recordemos que uno de los grandes problemas del siglo XIX fue el reparto de tierras. El liberalismo optó por repartir las tierras para hacerlas útiles, etcétera, etcétera. Muchas comunidades campesinas herederas de esta tradición del pueblo de indios y las tierras comunales se resistían a estos repartos. Bueno, Díaz pactó con varias de estas, sobre todo las más fuertes, en una tierra que él conocía muy bien, en Oaxaca. Y estos fueron básicamente los pilares que lo sostuvieron en estos primeros años de gobierno, en tanto su proyecto político. Además de estos pilares, estas alianzas estratégicas que tendió Porfirio Díaz durante su primer periodo como presidente, es importante mencionar que optó por eh, dos caras de la moneda, llamémosle. Una que sería la conciliación y la otra que sería la mano dura. En la conciliación encontramos esta estrategia en la que las alianzas se correspondían con ciertos cargos, es decir, Porfirio Díaz, yo, ¿te acuerdas? Nosotros estuvimos juntos en la Guerra de Reforma, estás aliado conmigo, muy bien, te voy a recompensar con una diputación, una gubernatura, es un dar. También en estas estrategias de conciliación, Porfirio Díaz optó por darle una gran tolerancia a la Iglesia, no fue un liberal radical, fue un liberal un tanto moderado, toleró y concilió con la Iglesia. Poco a poco comenzó a incorporar a otros de sus opositores, por ejemplo, a los lerdistas, partidarios de Lerdo de Tejada, a los iglesistas, e incluso a ciertos conservadores. Ya está la guerra, ya terminó, los conservadores estaban ahí escondidos. Porfirio Díaz le dijo a varios de ellos, vénganse para acá, podemos todos pactar una cierta alianza para darle estabilidad a esto. Inicialmente, su bandera se cobijó con la bandera que defendió cuando se levantó en armas, el plan de Tuxtepec, es decir, no reelección, que el gobierno central, el poder ejecutivo, no tuviera injerencia en los estados y en los municipios, darles la autonomía que les permitía, que les confería en la letra la Constitución de 1857, pero por otra parte optó por lo que les decía, la mano dura. En algunos momentos suspendió garantías, sin duda, contra bandoleros y salteadores. Había que pacificar los caminos, había que dar seguridad a la economía, entonces se suspendieron garantías contra bandoleros y salteadores, que fue una de las estrategias más importantes de su proyecto político. Aquí les sonará seguramente la figura de los rurales, los famosos rurales, y sobre todo estableció varias campañas de pacificación contra ciertos grupos indígenas que no terminaron de insertarse a este proyecto liberal, sobre todo yaquis y mayos. Otro de los puntos que fueron fundamentales para el establecimiento de este proyecto político de Porfirio Díaz fue el reconocimiento internacional. Recordemos que esta primera etapa de Díaz como presidente se consiguió mediante una sublevación. Entonces, Estados Unidos no sabía si realmente este era un gobierno legítimo.
A los 2 años, bueno, Estados Unidos mm, reconoce que sí es un gobierno legítimo, entonces le brinda su reconocimiento oficial a Porfirio Díaz. Con esto comenzaron a llegar las primeras concesiones para ciertos proyectos ferrocarrileros de empresas estadounidenses y posteriormente Porfirio Díaz logró restablecer relaciones con Francia, que estaban dañadas por la intervención francesa, y con Gran Bretaña hacia 1884. Esto permitió que se establecieran ciertos tratados comerciales que fueron fundamentales, como ya veremos cuando platiquemos del proyecto económico, para consolidar este proyecto político. Algunas veces pensamos que este proyecto político inicia con el plan de Tuxtepec y termina con la Revolución Mexicana. Hasta cierto punto sí, no obstante, muchas veces pasamos de largo que hubo un presidente en medio. Manuel González, un gran amigo de Porfirio Díaz, tomó la presidencia de 1880 a 1884. Todavía no tenemos muy en claro cómo fue esta estrategia, pero parece ser que era un tanto pactada, ¿no? Porfirio Díaz elige a alguien de su agrado, un gran amigo, para que asuma la presidencia y se respeten los principios del plan de Tuxtepec. Y Manuel González, hasta cierto punto se ha hablado que era una marioneta, aunque hay otra historiografía que dice que no, que él más bien tuvo su propio proyecto político. En fin, se da esta alternancia y recordamos a Manuel González como un militar conservador. Él inicialmente era un conservador, pero fue de los tantos que se reincorporaron, o bueno, se incorporaron al proyecto liberal, y les decía, un gran amigo de Porfirio Díaz. Y sobre todo, Manuel González ayudó a consolidar este proyecto desde el desarrollo económico. Durante su periodo se consolidó la creación del Banco Nacional de México, la unión de dos fondos muy importantes que crearon al Banco Nacional de México. Sin embargo, ahí tuvo algunos errores, sobre todo un problema con la emisión de moneda de níquel. Se necesitaba circulante, propuso emitir níquel, no se recibió muy bien esa moneda. Hubo algunos motines y intentó negociar de manera secreta y con muchas dudas parte de la deuda que había con Inglaterra, entonces ahí se habló de corrupción y demás. Entonces parece que este presidente queda muy sucio durante su mandato. ¿Y cuál era la opción? Bueno, parece que el presidente previo, Porfirio Díaz, fue una buena opción. Volvamos a proponer a Porfirio Díaz como presidente. Y este fue el inicio de este gran periodo de reelecciones y reelecciones que marcaron al porfiriato. 1884, después de llamémosle paréntesis de Manuel González, Porfirio Díaz regresa aclamado por el pueblo diciendo, no, pues queremos a Díaz nuevamente. Y empiezan a hacerse varios ajustes después de mucho tira y afloja. Unos poquitos años después se autoriza la reelección consecutiva. Después, en 1890, se eliminan todas las restricciones que había en la Constitución para la reelección indefinida y continua. Y gracias a esto es que Porfirio Díaz puede consolidar este proyecto político y es el inicio de lo que llamaríamos, o de lo que hemos llamado, el reforzamiento del poder ejecutivo. Tenemos a un Porfirio Díaz muy fuerte. No es que los otros poderes fueran títeres, pero sobre todo un ejecutivo muy fuerte, una estrategia de pactos, alianzas y mano dura cuando era necesario. Entonces, ya a partir de este momento, 1884, en adelante, es que podemos identificar la consolidación del proyecto político. Tiempo después, el propio Porfirio Díaz reconocería que este periodo en el que se consolidó su proyecto político y afianzó gran poder como representante del poder ejecutivo, sería llamado como la paz forzosa. Básicamente, lo que se entendía por esta paz forzosa era contener cierta participación popular mientras se alcanzaban logros en la educación y logros en progreso material. Digamos que esto estaba preparando al pueblo para que eventualmente ya pudiera elegir libremente. Mientras tanto, y gracias a que otra parte del pueblo estaba aclamando a Porfirio Díaz como la figura para darle estabilidad a esto, es que se sostuvo dicha paz forzosa, o Pax Porfiriana, también lo encontrarán así. Básicamente esta idea o este sistema se sostenía en elecciones regulares. Claro que había elecciones regulares, tanto directas como indirectas. Había toda una red de gobernadores y jefes políticos que permitían garantizar la estabilidad y la paz desde lo local, y así se tendía toda una red que iba de lo local hasta lo federal. Toda una red de alianzas, cargos dados, intereses involucrados, etcétera, etcétera.
digamos que esto permitió darle estabilidad al régimen. Y si hiciéramos un ejercicio valorativo, pues en realidad hubo un gran apego a las reglas formales. Había elecciones de manera regular, se respetaban los derechos, todas las garantías que confería la Constitución. Sin embargo, y en la otra cara de la moneda, había mano dura, represión y muy pocas puertas para la disidencia. Entonces, quienes hablaban en contra del régimen, pues no estaban tan cómodos. Entonces, un poquito como cierre, tenemos este gran proyecto político que duró de 1876 hasta 1911, y en medio tenemos la presidencia de Manuel González, pero esencialmente es un proyecto político que se basó en alianzas con grupos importantes de poder, con gobernadores regionales, con jefes políticos, esta idea de dar cargos a cambio de cierta lealtad, permitió fortalecer toda esta red que iba de lo local hasta lo federal. Las elecciones se respetaron constantemente, siempre hubo elecciones, nunca se suspendieron. Claro, una misma figura fue la que triunfaba en estas elecciones. Claro, también estaban los otros poderes, el poder legislativo, inicialmente con una cámara, eventualmente se hace una reforma y hay dos cámaras, diputados y senadores. Entonces, parece que tenemos este gran periodo marcado por un solo sujeto que se va reeligiendo constantemente y al que eventualmente llamamos dictadura, ¿no? La dictadura de Porfirio Díaz. Sin embargo, yo aquí lo dejaría un poco como pregunta de reflexión. Si durante todo este periodo se respetaron formalmente elecciones y la Constitución, ¿realmente podríamos considerarlo una dictadura? Algo para que pensemos y bueno, en la siguiente vez que nos veamos, en nuestra sesión sincrónica, ya platicaremos de este proyecto político, pero no desde lo político, sino desde lo económico. Y aquí veremos que es una temporalidad un tanto más distinta.